Amigos televidentes, Dios les bendiga en esta mañana de ya viernes 5 de septiembre del 2025. Dios les bendiga en esta mañana grande y poderosamente. Deseo de todo corazón que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los saludo desde Comalcalco, Tabasco, México, la perla de la Chontalpa. Les habla su hermano en Cristo, Santiago Mota Batalla. Y me da gusto estar con ustedes en esta mañana y en este su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna, en donde estaremos predicando, hablando y reflexionando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Dice la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Y sabemos nosotros, los que hemos leído la Biblia y los que conocemos la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios vivirá el hombre. Gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana saludo a todos nuestros amigos de la generación de Agua Dulce. Les mando un saludo a todos, sin excepción de ninguno, a los hombres y también a las mujeres. Aprovecho esta mañana para mandarle también un cordial saludo a la Iglesia Santa Sion, que es donde ahí me congrego. Y si usted no tiene un lugar en donde congregarse, yo le invito a que nos visite a la Iglesia Santa Sion, ubicada en la calle Circunvalación sin número de la colonia Morelos, aquí en Comalcalco, Tabasco. Saludo a todos mis hermanos en Cristo y a todas mis hermanas. También mando un saludo para todos los que nos ven, la hermana Matilde, su esposo Javier, le mando un saludo también en especial para nuestro hermano Agustín Guerrero Rosas, que es un hermano en Cristo, patrocinador de este subprograma, Canal 8, Tu Nueva Visión, Pan de Vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y los invitamos y los seguimos invitando para que visiten sus panaderías Pan de Vida, que se encuentra en el kilómetro 22 de la carretera vía corta Cunduacán, Comalcalco. Ahí en la entrada de La Mona, kilómetro 22. También está una aquí en Comalcalco, en la carretera vecinal Comalcalco, Chichicapa. También ahí les invitamos para que compren el Pan de Vida. Gloria sea el nombre del Señor, aunque sabemos que Jesucristo es el verdadero pan de vida, es el que nos sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Gloria sea el nombre del Señor. Mis amigos televidentes, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual. Y este tema se llama Arrojando al cananeo y a sus carros errados. Así se llama este tema en esta mañana. Arrojando al cananeo y a sus carros errados. Hoy vamos a ver de qué trata esto, hermano. Si usted no ha oído nunca que los cananeos tenían carros errados y que eran muy fuertes, y era un pueblo muy temerario, muy de guerra, y a estos tenía que derrocar el pueblo de Israel cuando llegó a tomar posesión de aquella tierra de Canaán. Hoy vamos a estar hablando de este tema interesante, cómo aplica esto hoy en nuestros días, a nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, mandamos también, yo continúo mandando saludos, ¿verdad? Porque muchos me dicen, oye, no me saludas. Entonces mandamos también saludos a nuestra hermana que está en Cárdenas, Tabasco, a nuestro hermano, a nuestros compañeros de trabajo, que algunos radican en Veracruz. Mando también a todos mis compañeros, mis excompañeros de la perforación de allá de Veracruz. Les mando un cordial saludo. También a Joel Garcés, que siempre nos ve allá en Naranjos, Veracruz. Y le mando también a toda la familia que está en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona. A nuestra amiga Maggie también le mando un saludo, y a todos los saludo en el nombre del Señor, porque para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana. En esta mañana vamos a estar hablando ahí en el libro de Josué, en su capítulo 17, versículos 17 y 18, vamos a leer, pero vamos a hacerlo, hermanos y amigos televidentes que nos están viendo en esta mañana, lo vamos a hacer después de estos cortes comerciales. Vamos a entrar de lleno, amigo televidente, amiga que nos estás viendo en casita. Gracias por permitir que yo llegue hasta tu hogar
a través de tu móvil y todo. Vamos a estar viendo este tema después de estos cortes comerciales. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amigos televidentes. El tema de esta mañana se titula Arrojando al cananeo y a sus carros errados. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 17, versículo 17 y 18. Dice así la autoritativa palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo ocuparás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte. Este es el tema de esta mañana, amigo televidente que nos estás viendo en casita, o a través, amigo que nos estás viendo, hermano en Cristo, que nos estás viendo a través de tu celular, de tu tableta. Vamos en esta mañana a elevar una oración pidiéndole que Dios nos dé palabra en esta mañana para nuestra vida, para nuestra alma. Y si tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, de alguna prueba, alguna situación, cualquiera que sea, de desempleo, vamos a ponerlo hoy en esta mañana en las manos de aquel que todo lo puede y que todo lo sabe y que para él no hay nada imposible. Padre eterno que moras en los cielos, Señor, humildemente vengo ante tus pies, Señor, dándote gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que me concedes de estar aquí ante estas cámaras, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para predicar tu evangelio, Padre. Permite que tu palabra, Señor, entre al oído y al corazón de todos los que nos están viendo y de todos los que nos están escuchando, Señor. Que tu palabra sea el bálsamo, el consuelo, la dirección, el poder glorioso, el pan que necesita nuestra alma, Señor. Te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando por experiencias, Señor, por situaciones difíciles, Señor. Llámese de enfermedad, Señor. Llámese de la pérdida de algún ser querido, Señor, de alguna necesidad que tienen en sus hijos, en sus esposos, en sus esposas, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Este es su programa, amigo televidente, Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Se llama así, mi hermano amigo, porque solo en Jesucristo nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna que Dios nos ha dado a través de su promesa, a través de su palabra. Y esa promesa no nada más es para mí, es para todos nosotros, para todo aquel, para el que está lejos, para el que está cerca, para todo aquel que quiera recibirlo como su único y suficiente Salvador de su vida personal. Solamente para recibir todas las promesas de Dios tenemos que venir ante Él en arrepentimiento y fe, hermano. Es necesario este requisito para que nosotros pasemos a formar parte de la familia de Dios, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24. Es un pasaje muy conocido por el pueblo de Dios. Pero el Señor le dijo: de cierto te digo. ¿Cuántas veces el Señor nos habla con estas palabras que las escuchamos? Que dice: de cierto te digo. Son palabras solemnes, hermanos. Son palabras divinas. Realzan, mi amado hermano, una seriedad de parte de Dios, hermano. Amén. De cierto te digo, hermano, nos habla de la veracidad de la palabra de Dios, hermano. Amén. Que no solamente es una opinión de Dios, es conocimiento personal que Dios tiene, hermano, y nos revela autoridad divina y conocimiento directo de Dios.
Cuando el Señor dice, de cierto te digo, es como si nos estuviera diciendo, les digo solemnemente. Es como si el Señor enfatiza, hermano, esa divinidad, hermano, amén. Verdaderamente les estoy diciendo la verdad, hermano, amén. Y dice San Juan capítulo 5, verso 24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermano, amén. Yo quisiera en esta mañana, antes de entrar de lleno al tema, arrojando al cananeo y a sus carros errados, yo quisiera hacerle una pregunta, amiga que me estás viendo, amigo que me estás viendo, compañero que me estás viendo. ¿Has puesto ya tu fe en Dios? ¿Ya has creído, como dice la Biblia? El que oye mi palabra. Es importante oír la palabra. Es importante creer, hermano, amén. Aleluya. Y hermano amado, ya usted puso su confianza, su fe en Dios, hermano, amén. ¿Ha sentido usted alguna vez ese cambio espiritual en su vida, hermano, amén? Si no lo ha sentido, hermano, en esta mañana yo quisiera, y yo creo que usted lo va a sentir y que usted va a oír la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Ya que nosotros también, hermano, en otro tiempo nosotros éramos rebeldes, extraviados, como dice Tito capítulo 3, verso 3, esclavos de concupiscencias, dice, y deleites diversos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida, hermano, amén. Era una vida de tinieblas, era una vida de pecado. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, hermano, amén, nuestra vida cambió, hermano, amén. Y nosotros, dice la Biblia, que en otro tiempo no eras pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios, hermano, amén. Nosotros que antes, dice, estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por Jesucristo, que nos rescató y que nos ha redimido y que nos ha comprado. Gloria sea el nombre del Señor, hermano, amén. La Biblia enfatiza siempre y nos hace ver, hermano, que nosotros éramos en otro tiempo esclavos, que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas y oscuridad, hermano, amén. Pero la luz del Evangelio resplandeció en nuestra vida. Y ahora, como dice Pedro, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, hermano, amén. Ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos posesión suya, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano, amén. Y es por eso, hermano, que estamos nosotros aquí para anunciar las virtudes, para anunciar la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, hermano, amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y es en ese sentido, amigos televidentes, en que hoy estamos aquí para hablar su palabra, hermano, amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que Josué había salido de allá de Egipto. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto de esclavitud, 430 años esclavizados, hermano, amén. Y Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, los sacó de Egipto y les prometió una tierra prometida, hermano, amén. Dice la palabra de Dios que les prometió una tierra que fluye leche y miel, hermano, amén. Y ustedes van a poseer esa tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces nos preguntamos, hermano, ¿qué significan? ¿Qué simbolismo hay o qué significa cuando escuchamos nosotros esa tierra, dice, tan gloriosa que nos habla Dios, tierra que fluye leche y miel, hermano, amén? Déjeme decirle, hermano, que esa palabra, leche y miel, hermano, aleluya, nos está hablando Dios, que Dios, hermano, le había prometido al pueblo de Israel una tierra de abundancia, hermano, amén. Una tierra de fertilidad, de prosperidad, de sustento, hermano, amén. De bienes en abundancia. Gloria sea el nombre del Señor, hermano, amén. Y esa leche, hermano, representa la leche, hermano, esos cultivos, hermano,
frondosos, hermano, amén. Esa cría de ganados, esa cría de vacas, esa cría de bueyes, hermano, en que ellos iban a poder ordeñar, hermano, iban a tener abundancia de pan, de leche, hermano. Y la miel, hermano, simboliza también, hermano, las cosechas, hermano, los dátiles, los higos, las abejas, hermano. Hermano, en otras palabras, hermano, es las bendiciones de Dios, hermano. La leche y la miel son las bendiciones de Dios en su máxima expresión, hermano, de la naturaleza que nos regala, hermano. Amén. Las bendiciones de Dios, hermano, en todas sus maravillas, en todo su poder, en todo su esplendor, hermano. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, pero cuando llegaron este pueblo, ya Moisés ya no estaba con ellos, ahora era Josué, hermano, amén. Y Josué había entrado a la tierra, hermano, a esa tierra que fluye leche y miel, bajo la protección especial de Dios, hermano, amén. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que no gozaron de un reposo inmediato, pues los cananeos estaban ahí y habitaban en ciudades muy fortificadas, hermano, amén, que parecían amuralladas hasta el cielo, hermano, amén. Ellos, hermano, llegaron a la tierra, hermano, pero no llegaron a un reposo inmediato, hermano, amén. Había una gente ahí, hermana, que se llamaba los cananeos, hermano, amén. Los fereceos, los gergeseos, hermano. Todas aquellas gentes, hermano, todos aquellos pueblos paganos, hermano, amén. Aleluya. Entonces, hermano, dice aquí la palabra de Dios en el libro de Josué, que Josué le dijo a Efraín y a Manasés, hermano, que ellos, hermano, estaban en la época que estaban repartiendo las tierras, y ellos decían que eran un pueblo muy grande y que les había tocado una tierra muy pequeña, hermano, amén. Pero Josué les hizo ver y les dijo: tú eres un gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo ocuparás hasta sus límites más lejanos, le digo, hermano, amén. Pero tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte, hermano, amén. Dice la Biblia, hermano, que los cananeos era un pueblo muy fuerte, hermano. Era un pueblo de guerra, hermano, amén. Y no nada más era fuerte, sino que tenía carros errados, hermano. Eran carros que eran tirados por caballos, hermano, pero tenían una herradura muy fuerte. Estaban cubiertos de fierro, hermano, y no había manera, hermano, de llegar hasta el enemigo y derrocarlo, hermano, amén. Cuenta la historia que Sísara, y aquel hombre Javín, dice que esclavizaron al pueblo de Israel porque tenían 900 carros errados, hermano, amén. Eran máquinas destructivas, hermano, y ellos no podían, hermano, mas sin embargo la promesa de Dios estaba ahí, hermano. El mandato divino ahí estaba, hermano. Dice: porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte, hermano, amén. A veces así se nos presenta el enemigo, hermano, amén. Se nos presenta el enemigo disfrazado, que tiene mucho poder y que, hermano amado, no podemos contra él, hermano, amén. Mas sin embargo, a ese hombre fuerte lo derribó un hombre más fuerte llamado Jesucristo en la cruz del Gólgota, hermano, amén. Allá derrotó el Señor a todos los principados y potestades, dice la Biblia, y los hizo desfilar desnudos, dice una versión, hermano, ahí avergonzados, hermano. Solo Jesús y solo con la ayuda de Jesús nosotros podemos vencer al enemigo de nuestras almas, hermano. Podemos vencer las tentaciones, hermano, amén. Podemos vencer el pecado, que el pecado es uno de nuestros enemigos, hermano, que no hay que tener misericordia con él, y tampoco podemos dejarlo vivo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y que haga estragos en nuestra familia, hermano, amén. Aleluya. Mi amado hermano, ellos tenían que arrojar a estos cananeos, pero los cananeos, hermano, habían sido condenados por Dios, hermano, amén. Dios había determinado
exterminarlos, hermano. Amén. Dentro del consejo de Dios, hermano, Dios, hermano, estaba airada con estas naciones, con estos pueblos, hermano, contra los cananeos, porque ellos eran culpables de horribles ofensas hacia Dios, hermano. Amén. Se habían vuelto razas depravadas, hermano. Amén. Ofrecían a sus hijos a Moloch, hermano, a los dioses paganos, los quemaban vivos para aplacar la ira de sus dioses, hermano, y no les importaba a ellos vivir una vida de pecado, hermano. Amén. Y Dios, hermano, había decretado que toda esa raza, hermano, tenía que ser exterminada, y precisamente los israelitas, hermano amado, iban a ser los verdugos de ellos, hermano. Amén. Aleluya. Para darle una limpieza al mundo, hermano, una limpieza territorial de pecado. Porque sabe usted, hermano, amigo televidente, Dios aborrece el pecado, hermano. Amén. Dios, hermano amado, no se lleva con el pecado, hermano. Amén. Aleluya. Algunas personas, amigo televidente, se han atrevido a señalar que esta masacre, hermano, fue una masacre repugnante que había sido ordenada, hermano. Amén. Algunos gentes, hermano, se han atrevido a señalar, hermano, que Dios es un Dios injusto porque masacró a todos los niños y todo. Pero, hermano amado, el grandioso juez, nuestro Dios eterno, hermano, así lo tenía programado, hermano, porque Él tiene poder y Él tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, hermano. Amén. Aleluya. La Biblia dice claramente, hermano, que Dios en su palabra, en Deuteronomio capítulo 32, en su verso 39, dice la palabra de Dios: yo doy la vida y yo la quito, yo causo la herida y yo la curo. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor es soberano, hermano. Él es libre, hermano, tiene esa libertad de poder y de autoridad sobre todas las cosas. Y si Él lo ha determinado así, hermano, nosotros qué podemos decir, hermano, porque esa es la soberanía de Dios. Y Dios estaba airado contra esas naciones. Y Dios, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice que Él tiene la llave de David. Y el que abre, dice, y nadie puede cerrar, y cuando cierra, y nadie puede abrir, hermano. Amén. Él tiene toda la autoridad, hermano. Donde Él abre, cuando Dios te abre una puerta, amigo, que me estás viendo, nadie te la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, hermano, nadie la puede abrir, hermano. Él es soberano. Él tiene justa razón, hermano. Él tenía una razón apremiante, hermano, aleluya, para que el pueblo de Israel utilizara sus espadas y viniera a la conquista, hermano. Amén. Tengamos cuidado, hermano. Amén. Aleluya. Dios sabía, hermano, más que nadie, que los amorreos, que los cananeos habían rebasado los límites de la perversidad, hermano. Amén. Tengamos cuidado, amigo televidente, hermano, de no rebasar los límites de su amor, de su paciencia, de su longanimidad de Dios, hermano. Amén. Porque estas personas, hermano, al igual que el mundo antidiluviano rebasó, hermano, rebasó el pecado, rebasó la iniquidad. Fue tanto, dice, que el pecado llegó hasta la presencia de Dios, como los pueblos de Sodoma y como los pueblos de Gomorra, que fueron destruidos con fuego y azufre, porque el pecado fue tan grande por esta gente, hermano, que llegó hasta la presencia de Dios. Y el pecado de estos cananeos, de estos amorreos, hermano, había llegado hasta la presencia de Dios, hermano. Amén. Aleluya. No dejemos, hermano, que nos conduzcamos de tal manera que nuestro pecado esté llegando hasta la presencia de Dios y esté rebasando los límites, hermano, de su amor eterno con que Él nos tiene, hermano. Amén. Aleluya. Dice Romanos capítulo 2 en su verso 4, dice que ignorando la bondad o acaso ignoras, dijo el Señor, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, que la paciencia de Dios, hermano, que Él no nos quiere destruir porque Él está esperando a que nosotros
cambiemos, nos convirtamos, dejemos nuestros malos caminos, dejemos aquellos pensamientos vanos, aquellos pensamientos que aparentemente son buenos, hermano, ante los ojos de los hombres o ante nosotros mismos, hermano, pero para Dios es abominación, hermano, amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Romanos 2, dice, ¿no te das cuenta que lo bondadoso y tolerante que Dios ha sido contigo y lo paciente que Dios ha sido, hermano, es para que nosotros, hermano, procedamos al arrepentimiento, vengamos en arrepentimiento y fe al Señor, hermano, amén. Y este pueblo, hermano, aleluya, no era un pueblo, hermano, que hacía lo malo delante de Dios, hermano, amén. Era un pueblo que constantemente, hermano, hacía pecados sexuales, hermano, hacía pecados de hechicería, de brujería, hermano, amén. Y todo esto es abominación delante de Dios, cualquiera que los practica, hermano, amén. Como dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, en su verso número 32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no se complace, amigo que me estás viendo, amigo que me estás escuchando. Dios no se complace con el hombre o con la mujer que muere en su delito, que muere en su pecado, hermano, amén. Porque sabe que va a ir a una condenación eterna, hermano, amén. Y este pueblo de Israel no podía entrar sin primero arrojar las razas aborígenes, gloria sea el nombre del Señor, como eran los cananeos, hermano, amén. Ellos se habían convertido, los cananeos se habían convertido en adversarios de Dios, hermano, amén. Mi amigo televidente, qué interesante está este tema de los cananeos, hermano, amén. Vamos a ver qué simboliza Canaán, hermano, para nuestras vidas, hermano, amén. Aleluya. Pero vamos a hacerlo después de estos cortes comerciales. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, amigos televidentes, Canaán, la tierra de Canaán, precisamente por eso se llamaba Canaán, porque estaba habitada por los cananeos, hermano, amén. Y la tierra de Canaán, mi amado hermano, es un símbolo o un tipo, si queremos así llamarlo, hermano, aunque en un sentido modificado, puede ser un tipo del cielo, hermano, amén, de la tierra que Dios le ha prometido al creyente, hermano, amén. ¿Por qué, hermano? Porque el final de nuestra peregrinación cristiana, hermano, amén, el final de nuestra jornada en Jesucristo, hermano, de nuestra carrera cristiana, hermano, es el cielo, hermano, amén. Ellos tenían como finalidad llegar a la tierra de Canaán, hermano, amén. Nosotros tenemos como finalidad, hermano, la salvación de nuestras almas y obtener la vida eterna y estar un día en la patria celestial, hermano, amén. Como dice ahí en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, mas nuestra ciudadanía, dice Filipenses, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestra ciudadanía, hermano, está en los cielos. Nuestra vivienda, dice la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, dice que nuestra vivienda está en los cielos, hermano, amén. Mucha gente hoy en día no cree, hermano, que el creyente, que el Hijo de Dios va a ir a morar al cielo, hermano, amén. Pero la Biblia habla claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, hermano, amén. Para los israelitas era la tierra de Canaán, hermano, amén. Para nosotros, hermano, es el cielo, hermano, amén. Un tipo, por así decirlo, de Canaán, hermano, amén. Pero Canaán también, hermano, tiene un emblema, tiene un tipo también del estado y la condición del alma que se encuentra en el hombre
cuando éste ha sido convertido por la fe y ya entrado en el reposo de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un estado, es una condición del creyente, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el creyente, aunque ha recibido a Cristo como su Salvador, aunque ha pasado de muerte a vida, aunque ya no es esclavo del pecado, mi amado hermano, no hay, por así decirlo, una liberación absoluta o perfecta, hermano, del pecado. Hemos tomado posesión del pacto y la herencia por gracia, hermano, pero descubrimos que el cananeo del pecado y del mal todavía se encuentra en la tierra. Dicho en otras palabras, hermano, que nosotros, aunque hemos sido lavados y comprados con la sangre de Jesús, el pecado, hermano, está en este mundo, hermano. El cananeo, por así decirlo, hermano, en un sentido figurado, poniendo al cananeo como el pecado, hermano, todavía está aquí en la tierra, hermano, amén. Y como decía Pablo, hermano, que cuando expresa la lucha interna, hermano, quiere decir que todavía en nosotros hay una lucha, hermano, aquí en la tierra. Hay una lucha interna en nuestra humanidad, hermano, amén. Como decía Pablo, entre el deseo de hacer el bien y la realidad de cometer el mal, hermano, amén. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hallo esta ley, que el mal está en mí, decía Pablo, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo, hermano, amén. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, hermano, amén. El cananeo todavía, hermano, en un sentido espiritual está en esta tierra, hermano, pero está en forma de pecado, hermano, amén. Aunque nosotros, hermano, en el interior teníamos ese pecado original, tenemos ese, hermano, en el interior en forma de pecado, pero en el exterior, hermano, el pecado está allí en forma de tentación, hermano, amén. Y es necesario, amigo televidente, amigo que me estás escuchando, que para que nosotros podamos experimentar y llenarnos de esas bendiciones de Dios y de su pacto de gracia, hermano, es necesario que debemos de arrojar los pecados, que usted y yo confesemos nuestros pecados al Señor, hermano, y nos apartemos de ellos, hermano. Como le dijo Dios al pueblo de Israel, tienes que arrojar al cananeo y a sus carros cerrados, aunque sea un pueblo muy fuerte, hermano, amén. Nosotros también debemos de arrojar al cananeo, hermano. Debemos de arrojar el pecado de nuestras vidas, hermano. Porque el pecado, eso simboliza, hermano, simboliza a alguien que quiere destruir tu vida, hermano, amén. Aleluya. Esas iniquidades, hermano, esos males, aleluya, que están en tu vida y en tu alrededor y que no te dejan tener esa libertad, hermano, amén. Para que nosotros podamos obtener las bendiciones de Dios, hermano, es necesario que nos alejemos, que arrojemos ese pecado en la carne, de no cometer más pecado, hermano, amén. Aleluya. Debemos de arrojar, al igual que el pueblo de Israel, esas tribus de enemigos, hermano, aleluya, que han morado en nuestra naturaleza, hermano, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No pensemos, joven, señorita, que me estás viendo, anciano, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que porque ya nos hemos convertido el Señor, ya no vamos a tener lucha, hermano, amén. Ya no vamos a tener contienda, mi amado hermano, que ya no vamos a tener batalla. No, hermano, amén. Aleluya. La batalla apenas ha comenzado, hermano, amén. Aleluya. Porque no hemos obtenido la victoria, hermano, así, hermano, ya en su totalidad, en su perfección, hermano, sino que hemos entrado también nosotros a esa tierra, hermano, en la que hay que luchar, en la que hay que pelear, en la que hay que llorar, hermano, amén. Hemos entrado a esa tierra del Señor, hermano, pero tenemos que orar fervientemente, hermano, hasta que nosotros obtengamos el triunfo final, hermano, amén. Tendremos que experimentar
a veces agonías, hermano, hasta alcanzar la bendición, hermano, amén. Recordemos, hermano, que quien nos ha traído hasta este lugar que estamos, hermano, aleluya, y hasta esta condición, hermano, en que nosotros estamos también, hermano, Él no nos fallará, hermano, amén. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego, el Señor, hermano, nos brinda esa ayuda, ese apoyo, esa promesa divina, hermano, amén. Aleluya. Mi amado hermano, solo seremos capaces de ganar la herencia mediante los recios combates y decididas peleas. Amén, hermano. Recios combates, hermano, vamos a tener decididas peleas espirituales, hermano. Son luchas, hermano, aleluya, que vamos a tener, hermano. Sabemos que la Biblia dice ahí en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, aleluya, contra huestes espirituales de maldad, hermano, amén. Ahí vamos a seguir nosotros luchando, batallando hasta que Cristo venga, hermano, amén. Aleluya. Y nosotros no podemos sentarnos, hermano, con tranquilidad, hermano, amén. Sino todo lo contrario, hermano. Tiene que venir la prueba, tiene que venir la aflicción a nuestra vida, hermano. Si verdaderamente nosotros hemos recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hermano. Dice la Biblia que es necesario que nosotros pasemos muchas aflicciones, hermano, amén. Dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Mi amado, si tú nunca has padecido, hermano, persecución, si tú nunca has tenido una lucha, hermano, muy pronto la vas a tener. Si eres hijo de Dios, la vas a tener, hermano. Porque el pueblo de Israel lo tuvo. Tuvo que pelear, hermano, contra los cananeos, contra los fereceos, contra los gergeseos. Y aunque tenían carros cerrados, y aunque eran fuertes, ellos luchaban, hermano. Y nosotros un día, hermano, hemos sido llamados para ser soldados de Jesucristo, hermano, amén. Hemos sido llamados como soldados en armas y no como ejércitos en posición de descanso, hermano. Soldados armados, soldados que luchan, soldados que pelean, no ejércitos, hermano, que están descansando. Ahorita vamos a continuar más sobre este tema interesante, hermano. Después de estos cortes comerciales regresamos con ustedes, hermano, amén. Dios te bendiga. Entonces, amigos televidentes, los cananeos que tenían carros errados y que eran muy fuertes, hermano, representan también en cierto sentido al pecado, hermano, amén. Porque el pecado es un enemigo muy poderoso, hermano, que si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos que pelear y luchar contra el pecado, hermano, amén. Si nosotros somos verdaderos herederos de la tierra de Canaán, si hemos nacido de nuevo, hermano, hemos nacido, déjeme decirle, primero en una herencia de guerra, en una herencia de lucha, hermano, para luego, hermano, tomar esa vasta herencia de paz que Dios nos ha prometido, hermano, amén. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo, en su capítulo 2, verso 12, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, dice, Él también nos negará. Dice la palabra de Dios que si permanecemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, hermano, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere, amigo televidente, que nosotros luchemos y seamos como esos obreros aprobados, hermano, amén. Que seamos como esos soldados fieles y valientes, hermano, que estamos luchando en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, como ese labrador que labra la tierra con paciencia y con paciencia espera el fruto, hermano, amén. Aleluya. Mi amado hermano, aunque vemos, hermano, que Josué, hermano,
le había dado la orden de arrojar esos carros errados, hermano. Fue una lucha, hermano, encarnizada que ellos tuvieron, hermano. Y algunos estudiosos dicen que hay una controversia, que en realidad el pueblo de Israel no pudo arrojar en su totalidad al pueblo de Canaán. Dice la palabra del Señor allí en Jueces, capítulo 1, verso 19. Jehová estaba con Judá, quien arrojó de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, hermano, amén. Dice que los de los llanos, Judá ya no pudo, hermano, derrocar a esta gente, hermano, que tenía esos carros errados, hermano, amén. Y Dios les dio la promesa que tú los vas a arrojar, tú los vas a echar fuera, hermano, amén. Mi amado hermano, aunque era una promesa, hermano, como lo vemos a través de la escritura, hermano, era una promesa también condicional, hermano, amén. Era una promesa bajo esa condición, como lo expresa, hermano, el libro de los Jueces en su capítulo 2, hermano, amén. Dice que el ángel de Jehová, escuche con atención, hermano, amigo que me estás viendo, escucha con atención porque esto es muy interesante, hermano, amén. Dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, hermano, no había atendido la voz de Dios, hermano, amén. Se había rebelado, había hecho lo malo, no había sido obediente, no había sido fiel, hermano. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para nuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, hermano, amén. Mi amado hermano, ellos pudieron haber echado esos carros cerrados y esa gente, hermano, pero no pudieron algunos de ellos, hermano, porque por desobediencia, hermano, amén, por infidelidad hacia Dios, porque no oyeron la voz del Señor, hermano, amén, aleluya. Ellos, hermano, no guardaron la obediencia, no guardaron la fidelidad hacia Dios, hermano, amén, aleluya. Y es por eso, hermano, que esos carros, hermano, esa gente, hermano, representa el pecado que nosotros debemos de exterminarlo, hermano, amén. Nosotros debemos, con la fortaleza de Dios, hermano, el pecado es nuestro enemigo, punto número uno, el que nos puede derrocar, el que nos puede aprisionar en esos cerrojos, es a través del pecado, y nosotros debemos de arrojarlos, hermano, amén, como era necesario arrojar a ese cananeo. Es un mandamiento, hermano, arrojar al cananeo, aleluya. Cada pecado, hermano, debe de ser arrojado sin piedad. Ninguno debe de ser tolerado, hermano, porque va a acabar con nuestra vida, hermano, amén. Amigo televidente, yo no sé qué pecado, qué problema o qué situación esté oprimiendo tu vida, hermano, amén. Pero Gálatas, hermano, Gálatas 5:9 nos habla de esos pecados que deben de ser arrojados sin piedad y que no deben de ser tolerados en nuestra vida, hermano, amén. Aleluya. Dice Gálatas, hablando de los actos de pecado, tales como adulterio, hermano, amén, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, aleluya, obras conocidas, evidentes, hermano, que los que las practican no podrán heredar el reino de Dios, hermano, amén.
quienes practican la brujería, la idolatría, la hechicería, quien constantemente, hermano, urde pleitos, contiendas, fornicación, robo, hermano, inmoralidad sexual, hermano, amén, actos de violencia, conflictos internos, hermano. Dice la Biblia que no podrán heredar el reino de Dios, hermano, amén. Estos actos, mi amado, son como el Canaán, hermano, amén. Son como aquellos, hermano, carros errados, hermano, que deberían de ser eliminados sin piedad, hermano, amén. Es necesario que nosotros le cortemos la cabeza al pecado, hermano, amén. Es necesario que nosotros, mi amado hermano, no toleremos, hermano, sino que la espada, hermano, la hundamos en el corazón del pecado, hermano, amén. Todos los pecados deben de morir, hermano, amén. No pueden ser perdonados, hermano, amén. Y esta es una tarea, hermano, digna de todo valor y de toda fe. Aleluya. Porque nos lo está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, hermano, amén. Cada pecado es nuestro enemigo, hermano, amén. Aleluya. No es contra nuestro prójimo, hermano. No es contra las personas, hermano, amén. Aleluya. Nosotros no debemos de ofender a nadie, ni tampoco debemos de ser ofendidos, hermano, amén. Sino como dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de nosotros, dice, estad, hermano, en paz con todos, hermano, amén. No pretendamos nosotros, hermano, tener amistad con la serpiente, hermano, amén. Aleluya. Eva, hermano, tuvo como amistad con la serpiente, hermano, y la serpiente lo engañó, hermano, amén. No pretendamos tener amistad con la iniquidad, porque es perjudicial para nuestra vida, hermano, amén. No pretendamos tener amistad con el pecado, porque nos va a destruir, hermano, amén. La paga del pecado es la muerte, hermano, amén. La puerca, hermano, la podemos lavar, hermano, y ella vuelve al lodo, se vuelve a revolcar, hermano, porque esa es su naturaleza, hermano, ser puerca, ser sucia, hermano, amén. Y donde la puerca se revuelca, hermano, ahí es donde la oveja está angustiada, hermano, amén. La puerca está alegre, revolcándose, bañándose en el lodo. Pero la oveja, cuando llega a ese lodo, está angustiada, está llorando, está gimiendo. Porque usted y yo, hermano, estamos llamados a ser ovejas del Señor. No lobos, no cerdos, no puercos, hermano, amén. Aleluya. Para amar el lodo, hermano, amén. Somos ovejas, hermano, aunque a veces la ovejita resbala con sus patitas, hermano, amén. Quiera Dios que nunca ninguno de nosotros nos rebalemos, porque es algo terrible, hermano, estar caído. Miseria tan grande, amigo televidente, es el pecado. Es el peor de los males, hermano. Para el hombre piadoso es algo terrible, hermano, amén. Aleluya. Que el Señor, mi amado hermano, mande todas las aflicciones que quiera. Pero si Él impide que caigamos en el pecado, la mayor pena se habrá alejado. La miseria mayor se habrá alejado de nosotros, hermano. Porque el pecado, hermano, impide que caiga la bendición de Dios. Arroja al cananeo. Amigo televidente, arrojando al cananeo y a sus carros errados. Aunque, mi amado hermano, el pecado sea cruel, hermano, amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nunca toleró el pecado. Nuestro Señor Jesucristo aborrece todo mal, hermano, amén. Aborrece toda forma, hermano, de mal. Él persiguió, el pecado persiguió a Jesús, y Jesús estuvo, mi amado hermano, en contra del pecado, hermano, amén. Dice la palabra del Señor, ya para finalizar, hermano, con esta meditación, con esta reflexión. Dice que el Señor, hermano, cargó en su propio cuerpo con todo el mal, con todo tipo de pecado. Dice primera de Pedro capítulo 2 verso 24, dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, hermano, amén. Aleluya. Dios quiere, hermano, que usted y yo llevemos, ahora que conocemos al Señor, una vida de rectitud, una vida de santidad,
una vida apartada para nuestro Dios, hermano, amén. Que el pecado, hermano, no gobierne ya nuestras vidas, hermano. Que nosotros no tengamos nada que ver con el pecado, hermano, amén. El pecado es ese viento pernicioso que nos separa y ningún bien trae para nadie, hermano, amén. Es como ese viento maligno, hermano, que no trae ningún bien para nadie, hermano, amén. El pecado, hermano, no trae ninguna belleza, no trae ningún consuelo, hermano, amén. El pecado no trae ninguna fuerza, hermano, amén. El pecado no trae absolutamente nada bueno a la vida del ser humano, hermano, amén. La palabra de Dios dice que cuando el hombre, hermano, continúa en sus delitos y en sus pecados, dice que desde la planta del pie, escúchelo bien, hermano, amén, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, hermano. Somos delante de Dios como una llaga putrefacta, podrida, delante de Dios. Dice que esas heridas, hermano, no están curadas, no están suavizadas con aceite, no están, hermano, desinfectadas, hermano, amén. Toda esa infección que trae el pecado, solo nuestro Señor Jesucristo la puede limpiar con su sangre preciosa, hermano. Y esto sucede cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe a Él, hermano. De otra manera, aunque nos lavemos con lejía, aunque nos lavemos con el mejor jabón de los lavadores, nuestro pecado sigue ahí, nuestra mancha sigue ahí, y Jesucristo nos ha redimido de nuestros pecados, hermano. Tu vida puede cambiar, amigo televidente. Tu vida puede dar un rumbo de 360 grados, hermano. Solo conviértete a Él, solo ven a Él. Aleluya. Mi amado hermano, en esta mañana se nos ha agotado el tiempo. Yo te invito para que el próximo viernes, en punto de las 9 de la mañana, nos demos cita en este su programa, Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Y en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga.